Poco después de los bombardeos de Estados Unidos y en medio de la tensión por la posible respuesta, los ataques entre Irán e Israel se intensificaron. Los misiles hipersónicos iraníes continuaron penetrando la cúpula de hierro y varios de estos impactaron en zonas residenciales de Tel Aviv, Haifa y Nesiona, en el centro del país, dejando cerca de 85 heridos. Entre los objetivos estuvieron el aeropuerto Ben Gurión, un centro de investigación biológica, bases logísticas y centros de mando, mientras los israelíes permanecían en los refugios y solo estaban permitidas las actividades esenciales. Además, en los días previos, Irán había anunciado el derribo de por lo menos 5 cazas F-35, unos de los más avanzados, y uno de sus misiles destruyó parte de un hospital, en lo que, según Teherán, fue un daño colateral, ya que habían apuntado contra el cuartel general de Comando de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y del campamento de inteligencia adyacente al hospital. A su vez, Israel informó que había atacado 2 cazas iraníes en tierra, destruido lanzadores de misiles balísticos, fábricas y depósitos de armas y sistemas de defensa, al tiempo que se eliminaron soldados iraníes y se continuó atacando las instalaciones nucleares, como un reactor de agua pesada y la planta de Natanz. Por último, continuó con los asesinatos selectivos e informó que había matado a 3 comandantes de la Guardia Revolucionaria, mientras el ministro de Defensa, Israel Katz, volvió a amenazar al ayatolá Ali Khamenei, afirmando que después del ataque contra el hospital ya no le podían permitir seguir existiendo. Israel afirmó el sábado que mató a 3 comandantes de los guardianes de la revolución iraníes. El sábado, el ejército israelí anunció que mató en un bombardeo a Said Isadi, un comandante de los guardianes de la revolución encargado de la coordinación con la organización terrorista Hamas, movimiento palestino con el que Israel está en guerra en Gaza. También afirmó haber matado a otros 2 comandantes de los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de Teherán, Amin Pour Hudaki, que habría dirigido cientos de ataques de drones contra Israel, según la fuente, y Benham Shariyari, de las fuerzas Quds. El portavoz del ejército israelí informó de igual manera de un bombardeo en la instalación nuclear de Isfahan, en el centro de Irán. Durante la noche causamos más daños a la planta nuclear de Isfahan y a otras zonas del oeste de Irán. En la pantalla pueden ver un sitio donde se está llevando a cabo la reconversión de uranio, el siguiente paso después del enriquecimiento de uranio, parte del proceso de producción de armas nucleares. Como parte del primer ataque de la operación atacamos este sitio. Anoche atacamos de nuevo, esta vez con un ataque más amplio para aumentar nuestras ganancias. Asimismo, Israel bombardeó 2 sitios de producción de centrifugadoras en la instalación iraní de Isfahan, en el centro del país, según indicó una fuente militar que pidió el anonimato. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, descartó este sábado que su país cese las actividades nucleares bajo ninguna circunstancia y amenazó con una respuesta todavía más devastadora a la continua agresión de Israel. Las declaraciones ocurrieron durante una llamada telefónica con el presidente francés Emmanuel Macron, según la agencia oficial de noticias IRNA. A su vez, el conflicto amenazó con escalar después de que se comunicara que Irán había cumplido con su promesa de responder al ataque de Estados Unidos, lanzando varios misiles contra la mayor base norteamericana en Medio Oriente, en Qatar, y también lo hicieron en Irak. No obstante, unas horas después, Donald Trump reveló que Teherán les había avisado con anticipación para que evacuaran el lugar y evitar así víctimas mortales y daños materiales importantes, agradeciendo el gesto y afirmando que la respuesta había sido tan débil que les permitía dar el episodio por finalizado, a pesar de que el gobierno de Doha denunció una flagrante violación de su soberanía y el derecho internacional y reafirmó su derecho a responder. Más allá de que algunos medios norteamericanos revelaron que el ataque se había coordinado con funcionarios cataríes. Por su parte, Irán calificó el bombardeo como una respuesta poderosa y exitosa, aunque algunas fuentes persas reconocieron que se trató de un acto simbólico, con el objetivo de mantener abierta la posibilidad de una salida diplomática, evitando escalar el conflicto, teniendo en cuenta que, de no haber avisado, los daños podrían haber provocado una guerra abierta, ya que la base catarí alberga 10.000 tropas estadounidenses y la cercanía con Irán limitaba la capacidad de reacción. De cualquier forma, el Pentágono ya había ordenado reubicar aeronaves que se encontraban en bases que consideraba vulnerables. Y si bien la tensión seguía siendo alta, los países de la región reabrieron su espacio aéreo, previendo el fin de las represalias.
En un comunicado, el ejército iraní ha anunciado que la Guardia Revolucionaria, el grupo paramilitar controlado por la pata religiosa de la teocracia de Irán, ha lanzado un ataque con misiles contra la base aérea estadounidense de Al-Udeid, en Qatar. La base alberga el mando central de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y está considerada como una de las mayores instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio. Según el comunicado, el ataque se ha llevado a cabo bajo el mando del cuartel general central de Hatam al-Anbiya en respuesta a lo que Irán ha calificado de flagrante agresión militar de Estados Unidos en alusión a los ataques contra las instalaciones nucleares iraníes de este pasado fin de semana. El Ministerio de Defensa catarí ha emitido un comunicado en el que afirma que se reserva el derecho a responder directamente y de acuerdo con el derecho internacional. El comunicado también dice que todos los misiles iraníes han sido interceptados y destruidos y añade que el ataque no ha causado víctimas ni daños a la infraestructura. El presidente estadounidense Donald Trump calificó el lunes de muy débil el ataque de represalia de Irán contra la mayor base militar que tiene Washington en Oriente Medio, situada en Al-Udeid, en Qatar. Trump publicó en su plataforma Truth Social que contrarrestaron con gran eficacia la respuesta de Irán, que lanzó múltiples misiles a las bases estadounidenses en Qatar, luego del ataque de Estados Unidos a sus instalaciones nucleares el domingo. El mandatario estadounidense agradeció a Irán por haberle avisado con antelación sobre la respuesta, pues eso permitió que no se perdieran vidas ni que nadie resultara herido. Finalmente señaló que espera que Irán e Israel avancen hacia la paz y que con suerte no habrá más odio. Y unas horas más tarde, Donald Trump sorprendió al anunciar que Irán e Israel habían alcanzado un acuerdo de alto el fuego total, en un proceso que tardaría unas 24 horas. El mandatario norteamericano afirmó que después de que ambos países completaran sus misiones finales, Teherán tenía que suspender sus bombardeos por 12 horas y que Israel lo haría poco después, al tiempo que celebró que la guerra de los 12 días, como la llamó, y que podría haber durado años y destruido Medio Oriente, ya había terminado. Por último, felicitó tanto a Irán como a Israel por su resistencia, su coraje e inteligencia. No obstante, Irán negó que haya aceptado los términos expuestos por Trump y dijo que dejaría de atacar cuando Israel lo hiciera, y poco después lanzó una nueva tanda de misiles contra el sur de Israel, que dejó 5 muertos, mientras que Israel acusó a Teherán de haber violado la tregua y disparó nuevamente, matando a 9 personas. Sin embargo, el presidente norteamericano volvió a insistir en que la guerra ya había terminado y comunicó que el alto al fuego había entrado en vigor el martes a la mañana, después de que no se registrara ningún ataque por algunas horas, y ambas partes confirmaron que tenían intención de cumplirlo. Israel afirmó que cumplió con todos sus objetivos y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, consideró que después de perder sus capacidades nucleares, Irán tampoco querría seguir luchando. Asimismo, se destacó que Qatar también desempeñó un papel muy importante en la mediación para el fin de las hostilidades. A su vez, Irán, que confirmó más de 600 muertos y 5.000 heridos, informó que estaba tomando medidas para continuar inmediatamente con su programa nuclear, en un claro desafío. El ministro iraní de Relaciones Exteriores desmintió el martes el acuerdo de un alto el fuego con Israel anunciado horas antes por Donald Trump, pero dijo que su país está dispuesto a cesar los ataques si Israel también lo hace. El canciller Abbas Araghchi negó en redes sociales que existiera el acuerdo anunciado por el presidente estadounidense para poner fin oficial al conflicto entre los dos archienemigos. Israel inicialmente no se pronunció sobre las manifestaciones de Trump y Araghchi. En medio de los anuncios, la capital Teherán vivió una nueva serie de bombardeos la madrugada del martes en el norte y centro de la ciudad. Igualmente, los servicios de emergencia israelíes reportaron el martes un ataque con misiles de Irán contra el sur de Israel, justo antes de la supuesta implementación del alto el fuego anunciado por Trump. El lunes, a través de su plataforma Truth Social, Trump afirmó que un alto el fuego total y completo había sido plenamente acordado por y entre Israel e Irán. Según el presidente estadounidense, el alto el fuego sería un proceso gradual de 24 horas que comenzaría alrededor de las 4 horas GMT del martes, y que en la hora 24 el mundo saludará el fin oficial de la guerra de 12 días. Minutos después del anuncio de Trump, los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de Irán, prometieron hacer que Estados Unidos lamente cualquier nuevo ataque contra su territorio. La guerra ha dejado más de 400 muertos y 3.000 heridos en Irán, la mayoría de ellos civiles, según un balance oficial. Las autoridades israelíes, por su parte, señalan que el fuego iraní contra Israel ha matado a casi una treintena de personas.
Y una vez que Donald Trump anunció que ya no iba a haber ninguna ofensiva, Israel ordenó un nuevo ataque como represalia por el lanzamiento de un misil que no causó ningún daño. Ambas partes se acusaron nuevamente de haber violado la tregua, pero el mandatario norteamericano fue quien quedó mal parado y mostró su enojo con Israel, afirmando que cuando dijo que tendrían 12 horas para acatar la tregua, Israel había aprovechado para lanzar todo lo que tenía, como una supuesta represalia, por lo que seguramente había sido un error sin importancia. Antes de subirse al avión para ir a la cumbre de la OTAN, dijo que estaba muy disgustado y que las dos partes estaban luchando desde hacía tanto tiempo que ya no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Y una vez en el avión, llamó a su par israelí, Benjamin Netanyahu, para exigirle que ordenara el retorno de los aviones que habían despegado para continuar sus ataques contra Irán. Tras lo cual Netanyahu comunicó que había aceptado cancelar algunos de los ataques que tenían programados. Además, Israel continuó ensalzando el trabajo de Trump y su embajador ante Naciones Unidas, Danny Danon, pidió que le dieran el Premio Nobel de la Paz, mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, prometió que respetarían el alto al fuego. Por su parte, más allá de que ambos países se encontraban en alerta y seguían denunciando alguna acción hostil, el presidente iraní Mesud Pezeshkian informó que la guerra contra Israel había terminado, considerando que Israel había sufrido un severo e histórico castigo y que no había podido destruir sus instalaciones nucleares. Irán e Israel se acusaron mutuamente el martes de haber vulnerado la tregua anunciada horas antes por el presidente estadounidense Donald Trump, pero los proyectiles fueron interceptados por las defensas cataríes. El primer ministro de Qatar denunció el ataque como un acto inaceptable, e Irán replicó que no era una acción contra ese país, sino una respuesta en legítima defensa contra Estados Unidos. Pedimos a Estados Unidos e Irán que vuelvan inmediatamente a la mesa de negociaciones en relación con las conversaciones nucleares y reanuden el diálogo para alcanzar una solución diplomática que el Estado de Qatar siempre ha buscado. Decía, ya sabes, cuando digo, bueno, ahora tienes 12 horas, no sales en la primera hora, simplemente les dejas todo lo que tienes. Así que no estoy contento con ellos, no está contento con Israel, decía Trump. Tampoco estoy contento con Irán, pero me molesta mucho que Israel salga esta mañana por un cohete que no impactó, que fue disparado quizás por error y que no impactó. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours. Cuando te dicen, vale, tienes 12 horas y vas y lanzas todo lo que tienes, dice Trump, pues no estoy contento tampoco con Irán, pero especialmente con Israel. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning. Porque tras el anuncio de Trump de conseguir una tregua que confirmaba Israel, Irán denunciaba nuevos ataques. Tenemos a dos países que llevan tanto peleando que no saben qué coño están haciendo, ha dicho Trump. Por otra parte, la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono advirtió que los ataques a las instalaciones nucleares de Irán habían retrasado el programa nuclear de este país solo unos meses, y no años o décadas, como aseguraba el gobierno de Donald Trump. El documento con las conclusiones era clasificado, pero posteriormente la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmó que era real, aunque sostuvo que estaba equivocado. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que los que habían filtrado el informe eran apuñaladores profesionales, mientras que el presidente denunció que los medios de comunicación de su país eran un fraude y estaban intentando desprestigiar el ataque militar, que calificó de histórico. Además, reiteró que las instalaciones estaban completamente destruidas, pero que si Irán insistía en reconstruir su programa nuclear, tendría que atacar nuevamente, porque no podían tener la bomba atómica. Por último, dijo que al igual que las bombas de Hiroshima y Nagasaki habían acabado con la guerra, su ataque había hecho lo mismo, porque lo último que querían hacer los iraníes ahora era enriquecer algo. El informe afirma que el bombardeo contra la central subterránea de Fordo bloqueó algunos accesos, pero que las centrifugadoras, el uranio enriquecido y otros componentes esenciales estaban intactos. A su vez, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, anunció el reinicio de negociaciones prometedoras sobre el programa nuclear iraní, a pesar de que, como vimos, Teherán prometió que comenzaría a trabajar inmediatamente en la reconstrucción de su programa nuclear para restablecer las capacidades previas lo más rápido posible.
Un informe preliminar de los servicios de inteligencia estadounidense, clasificado como confidencial, concluyó que los ataques de ese país a Irán han retrasado su programa nuclear unos meses, pero no lo han destruido, como aseguró Washington, informó la prensa local el martes. Pero los ataques no eliminaron por completo las centrifugadoras ni las reservas de uranio enriquecido de Irán, según medios estadounidenses que citaron el martes a personas familiarizadas con las conclusiones de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Según el informe, más bien se habrían bloqueado las entradas de algunas centrales, pero sin destruir las instalaciones subterráneas. Esta cobertura mediática enfureció al presidente estadounidense Donald Trump, quien insistió en que medios como CNN y The New York Times pretenden desprestigiar el ataque militar, al afirmar que solo había retrasado el programa nuclear iraní. En mayúscula reiteró en su red Truth Social que los sitios nucleares de Irán están completamente destruidos. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmó la autenticidad del informe de inteligencia, pero dijo que era totalmente erróneo y fue clasificado como top secret. Irán afirmó el martes haber tomado las medidas necesarias para asegurar la continuación de su programa nuclear. Además, un asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, aseguró que su país todavía tiene reservas de uranio enriquecido. El ministro de Exteriores iraní ha dicho este miércoles que las instalaciones nucleares han sido gravemente dañadas por los bombardeos de Estados Unidos. Con su ataque, Donald Trump se había jugado también la unidad de su base, ya que muchos republicanos partidarios del aislacionismo que representa la América Primero lo acusaron de haber traicionado su promesa. Una de las principales críticas llegó de la congresista Marjorie Taylor Greene, que dijo que las guerras extranjeras, la intervención y los cambios de régimen ponían a Estados Unidos en último lugar, arruinaban al país y lo llevarían a su destrucción, y todo para tirar bombas en nombre de Israel. A su vez, su compañero de Kentucky, Thomas Massie, consideró que los votantes del movimiento no habían apoyado otra guerra en Medio Oriente y se unió a los demócratas que denunciaban que la decisión individual de atacar a Irán había sido inconstitucional porque requería la aprobación del Congreso, a lo que Trump respondió que lo tenían que sacar del cargo por vago. Pero los demócratas fueron más allá y el legislador por Texas, Al Green, presentó un artículo de impeachment contra el mandatario acusándolo de abuso de poder, ya que violó la cláusula de poderes de guerra de la Constitución y afirmó que el republicano era una amenaza para la democracia. Y las críticas incluso trascendieron el Capitolio, ya que el ex asesor de Trump, Steve Bannon, dijo que un ataque a Irán destrozaría a Estados Unidos, y uno de los principales defensores de Trump, el comunicador Tucker Carlson, le pidió que no se metiera en la guerra, y este lo llamó chiflado. Solo el 19% de los republicanos respaldaba el ataque, por lo que la popularidad de Trump cayó hasta el 41%. Pero quisiera mostrarles cómo se burlaban en el programa The Daily Show de las advertencias de Netanyahu sobre el programa nuclear de Irán. And by next spring, at most by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. Iran is months away from having a nuclear bomb, says Netanyahu. In 2012. By the way, did Iran happen to get that bomb from a company called Acme? Like, will it be delivered to Israel on rocket-powered skates? Will it go off in a tumultuous me? Seriously. Why did we have to bomb Iran now? Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. Holy shit, that's why. Iran's only weeks away from having an entire arsenal of nuclear bombs, says Netanyahu. In 2015. 2015! Think about that. I'm not being facetious. I really want to know why we had to bomb Iran now. We're going to show you Iran's secret nuclear files. Here's the warhead. Here's the bomb. And that's from 2018. I
don't know if Iran is any closer to having a bomb, but it is clear Israel now has the capacity to enrich their drawings. Pero más allá de Irán, Israel continúa atacando la Franja de Gaza, apuntando sobre todo contra los campamentos de refugiados y las personas que acuden a buscar comida a los puntos establecidos por Israel y la empresa privada que se está encargando de la distribución. La Defensa Civil del enclave comunicó que Israel había llevado a cabo otra matanza indiscriminada, asesinando a casi medio centenar de personas, un número que seguramente vaya en aumento, dado que el 60% de las decenas de heridos se encontraban en grave estado. Los médicos, las autoridades de Gaza, Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias le recomendaban a la población que no fuera a los centros de ayuda, porque se trataba de una trampa mortal que ya había dejado más de 400 muertos, después de que el 27 de mayo comenzara el nuevo sistema de distribución. Pero la desesperación, tras meses de bloqueo, hacía que la gente siguiera yendo a los centros establecidos. Y tras la nueva matanza, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que la militarización de los alimentos que tenía lugar en la franja constituía un crimen de guerra. El director de la agencia, Philippe Lazzarini, dijo que el sistema de reparto era una abominación que humillaba y degradaba a la gente desesperada y que se estaba cobrando más vidas de las que salvaba. Por su parte, Israel dijo que había realizado disparos de advertencia, pero no se refirió a los muertos. A su vez, también se destacó un bombardeo contra un campamento de refugiados en Al-Mawasi, una localidad que había sido calificada por Israel como una zona segura, mientras que Israel adelantó que iba a volver a centrarse en la Franja de Gaza. La ayuda humanitaria sigue siendo una trampa mortal en Gaza. Al menos 25 palestinos murieron este martes y otros 146 resultaron heridos por disparos israelíes contra una multitud que esperaba junto a los camiones de distribución de ayuda. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha criticado a Israel, afirmando que la militarización de los alimentos en Gaza constituye un crimen de guerra. The newly created so-called aid mechanism is an abomination that humiliates and degrades desperate people. It is a death trap costing more lives than it saves. Humanitarian principles need to be reinstated. Al menos 410 personas han muerto por fuego israelí desde que a finales de mayo la Fundación Humanitaria para Gaza tomara las riendas de la distribución de la ayuda en la franja. Las fuerzas israelíes han sido acusadas en repetidas ocasiones de abrir fuego contra la multitud hambrienta. Como en otras ocasiones, el ejército israelí ha asegurado que realizó disparos de advertencia contra personas que consideró se acercaban de forma sospechosa. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha pedido una investigación urgente y ha instado a Israel a permitir la entrada de alimentos y ayuda en la Franja de Gaza. Tiendas de campaña como objetivo militar. Este lunes, un ataque israelí alcanzó un campamento en el que se refugiaban familias desplazadas en Al-Mawasi, localidad costera designada por el ejército israelí como zona segura en el sur de la Franja de Gaza. Y mientras tanto, continúa la presión de varios miembros de la Unión Europea para suspender el acuerdo de asociación con Israel, ya que su artículo 2 establece obligaciones en materia de derechos humanos. Y la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, comunicó que si no mejoraba la situación en Gaza, propondría debatir en julio nuevas medidas como la suspensión del acuerdo, aunque aclaró que la intención no era castigar a Israel. A su vez, la jefa de la diplomacia comunitaria les entregó a los ministros de Exteriores un análisis que reconocía indicios del incumplimiento del artículo 2 por parte de Israel, en el que se citaba el bloqueo de alimentos y otros productos básicos, los ataques contra hospitales y el desplazamiento forzoso de los habitantes de la franja. Por su parte, Israel pidió que la evaluación no se tuviera en cuenta para futuras acciones, aunque las amenazas y las denuncias de algunos miembros no preocupan demasiado a Israel, que sabe que la suspensión del acuerdo tendría que ser una decisión unánime y mantiene varios aliados incondicionales dentro del bloque, como Alemania y Hungría. De todas formas, se maneja como una opción la suspensión parcial de algunos puntos que tiene que ver con el libre comercio, la investigación y la tecnología, lo que necesitaría una mayoría cualificada. No obstante, las cuestiones comerciales tienen que pasar por la Comisión y su presidenta, Ursula von der Leyen, también es aliada de Israel.
Asimismo, España continúa liderando la presión a Israel y pidió sumar a las medidas un embargo a la venta de armas y sanciones contra los que intenten boicotear la solución de los dos estados. La Unión Europea revisará la suspensión de su asociación con Israel por las violaciones de los derechos humanos en Gaza, según la responsable de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas. Kallas declaró a la prensa que la Unión Europea podría debatir nuevas medidas en julio si Israel no mejora la situación en el enclave. The review is very clear, and we have to improve the situation that Israel has been breaching the Article 2. It is not intended to punish Israel, but to trigger concrete improvements for the people and the lives of people in Gaza. Hace solo unos días, Kallas presentó a los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados miembros del bloque una revisión de 8 páginas del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel. La revisión detallaba que existen indicios de que Israel incumple una cláusula del acuerdo relativa a la obligación en materia de derechos humanos. Entre las violaciones figuran el bloqueo de la ayuda humanitaria, los ataques militares contra hospitales y el desplazamiento forzoso de palestinos. La revisión se produce en un momento de intensificación de las tensiones regionales cuando Israel amplió su guerra a un nuevo frente con Irán. Israel criticó la revisión en una carta del Ministerio de Asuntos Exteriores vista por Euronews, añadiendo que no debe tomarse en serio ni utilizarse como base para futuras acciones. Si la situación no mejora, Kallas es libre de explorar opciones, incluida la suspensión del acuerdo. Sin embargo, una suspensión total parece poco probable, ya que requeriría la aprobación unánime de todos los países de la Unión Europea. Y en otro orden, la OTAN llegó a un acuerdo para que los miembros de la alianza se comprometieran a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto, como exige Estados Unidos, y tendrán hasta el 2035 para alcanzar este objetivo. Poco más tarde, el secretario general, Mark Rutte, aseguró que todos habían estado de acuerdo, a pesar de que el mandatario español, Pedro Sánchez, que terminó firmando el compromiso, aseguró que no lo haría, considerando que el presupuesto militar propuesto era irracional y contraproducente, y había pedido una fórmula más flexible, o por lo menos que eximiera a su país de ese compromiso, porque equivalía a perder el estado de bienestar. A lo que la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, respondió que Donald Trump exigía que todos los países europeos pagaran su parte justa, porque los estadounidenses habían aportado miles de millones de dólares para apoyar los intereses mutuos y que la defensa de todos estuviera garantizada. Hace tiempo que España reclama que el compromiso con la OTAN no se mida en relación al Producto Interno Bruto, destacando que se trata de un porcentaje variable y que se tendrían que enfocar en las necesidades de la alianza. Y el ex jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, respaldó la negativa de Sánchez porque era arbitrario destinar el 3,5% al gasto militar puro y el 1,5% a inversiones en infraestructura y seguridad, como especifica el texto. España había recibido una carta de Rutte en la que decía que le daría la flexibilidad para determinar su propia trayectoria, por lo que Sánchez pensó que le estaba concediendo una exención. Pero Rutte aclaró que no habría acuerdos paralelos y que la flexibilidad le serviría a España para ver cómo cumplía con ese objetivo. A pocos días de la cumbre de La Haya, la OTAN alcanzó el domingo un acuerdo para aumentar el gasto militar hasta el 5% de cada Producto Interno Bruto nacional, aunque el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció una extensión para su país. Según datos de la alianza, que cuenta con un total de 32 Estados miembros, España fue en 2024 el que destinó el menor porcentaje de gasto a defensa, un 1,24% de su Producto Interno Bruto. Pero nosotros no vamos a hacerlo. En primer lugar, porque en nuestro caso, un 5% del Producto Interior Bruto de gasto en defensa sería desproporcionado e innecesario. Madrid se ha comprometido, no obstante, a alcanzar el 2% este mismo año, un umbral que en 2024 alcanzaron 22 países miembros. En Bruselas, fuentes diplomáticas señalaron que el acuerdo sellado mantiene el compromiso fundamental del aumento de gastos militares al 5% de cada Producto Interno Bruto, incluida España, y que la meta para estas cifras se extenderá por 3 años más y pasaría a 2035 en lugar de 2032. Sin embargo, en Madrid, fuentes del gobierno insistieron en que el acuerdo incluye que España tendrá flexibilidad para alcanzar sus objetivos.
La idea es articular ese 5% en dos partes, un 3,5% de aumento de gasto militar en sentido estricto, más 1,5% en temas de perímetro más amplio y de utilidad tanto militar como civil. La OTAN pretende que la cumbre del martes y el miércoles en Países Bajos sirva para oficializar esta meta de drástica elevación de los gastos militares, como lo exige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Otros países como Italia o Bélgica también habían externado su disconformidad con el porcentaje del 5%, mientras que Alemania o el Reino Unido coincidieron en que lo principal, más allá del gasto, era reforzar las capacidades que necesitaban mejorar. Pero hasta ahora solo España se animó a levantar la voz. De cualquier forma, el mandatario ruso Vladimir Putin dijo que ahora quedaba claro quién era el que estaba provocando una militarización global y una carrera armamentística, y agregó que no le quedaba más remedio que reforzar su tríada nuclear, con nuevos bombarderos y misiles balísticos intercontinentales. A su vez, la alianza también se centró en Ucrania, aunque quedó clara la pérdida de protagonismo, ya que el año pasado se abordó su futuro ingreso y ahora parece estar descartado. Sin embargo, poco antes, su mandatario Volodymyr Zelensky había visitado en Londres al primer ministro británico Keir Starmer y acordaron profundizar la cooperación en defensa con la coproducción de material militar. Y más tarde, en La Haya, se aprobó un apoyo militar a Ucrania por valor de 35.000 millones de euros, mientras su situación en el frente sigue muy complicada, a pesar de una exitosa contraofensiva en la región de Sumy. Rusia sigue avanzando al sur de Donetsk, apuntó sus drones contra fábricas militares en Kiev y destruyó una importante concentración de tropas en Jersón, lo que provocó más de 70 bajas y generó fuertes críticas en Ucrania porque siguen agrupándose reclutas a la vista de Rusia, sin las defensas apropiadas. Por su parte, Vladimir Putin advirtió que Kiev había ordenado desplegar tropas en la frontera, lo que hacía necesario crear una zona de contención, aunque la decisión de Ucrania le restaba fuerza en otras partes del frente. Dos ataques rusos dejaron una decena de muertos en Ucrania. Las autoridades de la región de Sumy, al noreste del país, informaron el martes que al menos 3 personas murieron y otras 3 resultaron heridas. Horas más tarde, un ataque con misiles en la ciudad de Dnipro, en el centro del territorio ucraniano, mató a 9 personas e hirió a decenas más. Ucrania acusó a Rusia de lanzar un mensaje de terror y de rechazo a la paz, poco antes de la apertura de una cumbre de la OTAN en Países Bajos. El presidente Volodymyr Zelensky participó el martes de un foro sobre industria de defensa junto a la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la Alianza Militar, Mark Rutte. En las 2 últimas semanas, estos ataques indiscriminados contra civiles inocentes que viven en ciudades, en comunidades de Ucrania, que hacen su vida cotidiana y resultan muertos o gravemente heridos a causa de estos drones rusos, es terrible. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que sus Fuerzas Armadas llevaron a cabo la madrugada de este 23 de junio un ataque grupal contra instalaciones del complejo militar industrial de Ucrania en la provincia de Kiev. Asimismo, el vocero de la entidad castrense del gigante eurasiático detalló que la víspera el ejército ruso también atacó un polígono de entrenamiento de tropas ucranianas en la provincia de Jersón. En la acción se utilizó un sistema de misiles Iskander-M. Asimismo, el vocero de la entidad castrense del gigante eurasiático detalló que la víspera el ejército ruso también atacó un polígono de entrenamiento de tropas ucranianas en la provincia de Jersón. En la acción se utilizó un sistema de misiles Iskander-M. El ataque con municiones de racimo fue realizado en un momento de mayor concentración del personal militar en ese campo de entrenamiento ubicado en la zona de la localidad de Davidov. El ataque dio de baja a más de 70 uniformados y más de 10 vehículos quedaron destruidos. Y en medio de las acciones de Rusia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lanzó nuevas amenazas asegurando que su país llevará a cabo más ataques contra el territorio ruso para reducir su potencial militar. Tuve una reunión con Kirill Budanov, jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, donde discutimos detalles sobre la situación en el complejo militar industrial ruso para detallar sus principales puntos débiles. Ucrania continuará lanzando los ataques correspondientes para reducir el potencial de Rusia. Preparamos soluciones en defensa conjunta con nuestros aliados, en particular con el Reino Unido y la Unión Europea.
A su vez, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su reciente intervención en la sesión plenaria del 28º Foro Económico Internacional de San Petersburgo, señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania están perdiendo su preparación para el combate, ya que dispersaron sus tropas por un par de miles de kilómetros en la frontera. Dada esta situación, Rusia está obligada a crear unas zonas de seguridad a lo largo de su frontera con Ucrania. Muy bien, amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del ataque de Estados Unidos a Irán y sus consecuencias, abordamos otras cuestiones como la cumbre de la OTAN, la guerra en Ucrania, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.